Imagina que mañana por la mañana despiertas y tu ciudad ya no existe. No hubo guerra, no hubo asteroide, no hubo erupción volcánica que lo explique todo. Simplemente, la gente se fue. Eso es exactamente lo que pasó con los mayas. Una civilización que construyó pirámides que desafían la física moderna, que desarrolló un sistema matemático con el concepto de cero antes que Europa, que predijo eclipses con una precisión que nos sigue sorprendiendo hoy, y en menos de 100 años, desapareció. ¿Sequía? ¿Rebelión? ¿Invasión extranjera? ¿O algo mucho más oscuro que los arqueólogos apenas están comenzando a descubrir? Hoy te voy a contar la verdad detrás del mayor misterio de la arqueología americana. Pero antes de que lleguemos a la respuesta, y te advierto que te va a sorprender, necesito que entiendas algo crucial. Los mayas no colapsaron una sola vez, colapsaron 2 veces, y la segunda vez nadie la vio venir. Quédate hasta el final, porque la segunda historia es la que cambia todo lo que creías saber. Para entender por qué el colapso maya es tan perturbador, primero tienes que dimensionar lo que existía. En el año 250 después de Cristo, en medio de la selva de lo que hoy es México, Guatemala, Belice y Honduras, florecía una red de ciudades-estado que funcionaba como la Mesoamérica equivalente al Imperio Romano. Tikal, en lo que hoy es Guatemala, tenía entre 60.000 y 120.000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, en ese mismo periodo, Londres apenas llegaba a 30.000. Los mayas del período clásico, del año 250 al 900 después de Cristo, dominaban la astronomía, la arquitectura, la ingeniería hidráulica y la escritura. Su sistema de glifos es uno de los pocos sistemas de escritura completamente independientes que ha desarrollado la humanidad en toda su historia. Tenían calendarios que medían ciclos de millones de años. Tenían sistemas de drenaje más eficientes que algunos pueblos medievales europeos. Tenían redes comerciales que conectaban ciudades separadas por cientos de kilómetros de selva densa. Y entonces, entre los años 800 y 900 después de Cristo, algo sucedió. Las grandes ciudades del sur, Tikal, Palenque, Copán, comenzaron a vaciarse. Los templos dejaron de construirse a mitad. Las inscripciones en piedra, que los mayas grababan con una obsesión casi religiosa, se detuvieron abruptamente. Los arqueólogos llaman a esto el colapso clásico terminal, y durante décadas nadie supo explicarlo. La primera explicación que se popularizó fue la más simple: los mayas fueron conquistados. Invasión, guerra total, el fin clásico de toda civilización grande. El problema es que no hay evidencia arqueológica de una conquista a esa escala. No hay ciudades quemadas de forma sistemática. No hay capas masivas de destrucción violenta que coincidan con el periodo de abandono. Segunda teoría, la rebelión popular. La idea es romántica y tiene algo de lógica. Una élite que explotaba a su pueblo durante siglos, hasta que el pueblo dijo basta. Los campesinos se levantan, destruyen los palacios, eliminan a los sacerdotes y nobles, y la civilización colapsa desde adentro. Seductor, pero incompleto, porque las ciudades no solo fueron abandonadas por las élites, fueron abandonadas por todos. No hubo sustitución de una clase social por otra. Hubo un vacío. Tercera teoría, y esta sí tiene más peso, la epidemia. Enfermedades que se propagaron por las redes comerciales y diezmaron a la población. Tiene paralelos históricos claros. Tiene sentido epidemiológico. Pero hay algo que ninguna de estas teorías por sí sola explica. ¿Por qué el colapso fue tan desigual? Algunas ciudades del norte, como Chichén Itzá y Uxmal, no solo sobrevivieron, prosperaron. Mientras el sur se hundía, el norte florecía. ¿Qué sabían ellos que los demás no sabían? Espera, antes de responder eso, necesito contarte algo que los científicos descubrieron en el año 2012 y que reescribió completamente la narrativa.
En 2012, un equipo de investigadores de la Universidad de Southampton publicó un estudio que usaba registros de sedimentos de lagos en México y Guatemala para reconstruir el clima de la región durante los últimos 2000 años. Y lo que encontraron fue devastador en su claridad. Entre los años 800 y 1000 después de Cristo, exactamente durante el periodo del colapso clásico, la región maya experimentó una serie de megasequías. No sequías normales, megasequías. Periodos prolongados en los que las lluvias se redujeron entre un 40 y un 70% respecto al promedio histórico. Y aquí viene la parte que a mí me parece más aterradora. Los mayas lo sabían. O al menos, lo sospechaban. Hay evidencia arqueológica de que en los últimos años de las grandes ciudades, la construcción de depósitos de agua se aceleró dramáticamente. En Tikal, los depósitos podían almacenar suficiente agua para sostener a la ciudad durante meses. Hubo intentos desesperados de adaptación. Pero no fueron suficientes. Una civilización agrícola que depende de las lluvias del trópico para alimentar a cientos de miles de personas, no puede sobrevivir décadas de sequía sin colapsar, no importa cuán avanzada sea, no importa cuántos calendarios tengas. El hambre no respeta pirámides. Sin embargo, y aquí volvemos a la pregunta que dejé abierta, ¿por qué el norte sobrevivió? La respuesta tiene que ver con la geología y con una decisión estratégica que los mayas del norte tomaron casi sin saberlo. El norte de la península de Yucatán tiene cenotes, pozos naturales conectados a ríos subterráneos que no dependen de las lluvias superficiales. Ciudades como Chichén Itzá estaban construidas literalmente sobre una reserva de agua subterránea. El sur no tenía eso. El sur dependía completamente del agua de lluvia. Y cuando la lluvia dejó de llegar, todo lo demás se derrumbó en cascada. Esto es lo que los historiadores llaman un colapso en cascada. Y entenderlo es fundamental para comprender no solo a los mayas, sino a cualquier civilización, incluida la nuestra. Primero cae la agricultura, las cosechas fallan, el hambre llega. Cuando hay hambre, los campesinos abandonan los campos y se mueven hacia las ciudades buscando recursos. Las ciudades se superpoblan, los recursos escasean más rápido. Cuando hay escasez, los reyes y nobles, que en la sociedad maya tenían una función religiosa, se suponía que ellos controlaban la lluvia a través de rituales, pierden su legitimidad. Si el rey no puede invocar la lluvia, ¿para qué sirve el rey? La autoridad colapsa, las alianzas entre ciudades se rompen. Comienza la guerra entre ciudades-estado que antes cooperaban. La guerra consume los recursos que quedaban. Los agricultores no pueden cultivar en zonas de conflicto. El hambre se profundiza, la gente huye. Y así, una civilización que tardó 600 años en construirse se desintegró en menos de un siglo. No por una causa, por todas a la vez. La sequía no mató a los mayas. La sequía fue el gatillo que activó una cadena de vulnerabilidades que la propia civilización había construido durante siglos de expansión descontrolada, deforestación masiva y dependencia absoluta de un sistema agrícola frágil. ¿Te suena familiar? Prometí contarte que los mayas colapsaron 2 veces y que la segunda historia cambia todo. La primera fue el colapso clásico del siglo IX. Esa es la que acabas de escuchar. La segunda es menos conocida, pero en muchos sentidos es más perturbadora. Cuando los españoles llegaron a Yucatán en el siglo XVI, los mayas del norte seguían ahí. Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán. No eran la sombra de lo que habían sido, eso es cierto, pero eran civilizaciones funcionales, con comercio, con agricultura, con estructuras políticas. Y entonces llegó la conquista. No fue una guerra rápida. La conquista de Yucatán duró 20 años. Los mayas resistieron de una manera que sorprendió incluso a los conquistadores. Pero lo que no pudieron resistir fue algo invisible. Las enfermedades europeas, viruela, sarampión, tifus, para las que los mayas no tenían ninguna inmunidad, diezmaron entre el 50 y el 90% de la población indígena de Mesoamérica en menos de un siglo. No es un número abstracto, es la destrucción casi total de un mundo.
Los libros mayas, los códices que contenían siglos de conocimiento astronómico, médico, histórico, fueron quemados por orden del obispo Diego de Landa en 1562. Quemó miles de manuscritos que jamás podremos recuperar. Cuando los mayas colapsaron la primera vez, por lo menos colapsaron solos, tuvieron la oportunidad de dispersarse, adaptarse, sobrevivir en otras formas. La segunda vez, no les dieron esa oportunidad. Y sin embargo, los mayas no desaparecieron. Hoy más de 7 millones de personas en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador hablan lenguas mayas. Son descendientes directos de esa civilización. Guardan tradiciones, rituales, formas de ver el tiempo y el cosmos que tienen más de 2000 años de antigüedad. El colapso del siglo IX terminó con las ciudades, no con el pueblo. La conquista española destruyó los monumentos, no la memoria. Y aquí es donde yo creo que está la lección más poderosa de toda esta historia. Las civilizaciones no son sus pirámides, no son sus calendarios, ni sus templos, ni sus inscripciones en piedra. Las civilizaciones son las personas que las construyen, y las personas, cuando las dejan, encuentran la manera de continuar. Los mayas llevaban colapsados siglos cuando los españoles llegaron, y aún así resistieron 20 años de conquista militar. Eso no es el comportamiento de una civilización muerta. Eso es el comportamiento de una civilización que aprendió a sobrevivir el fin del mundo. Y quizá eso, más que cualquier pirámide, más que cualquier calendario, es su legado más extraordinario. Si este video te hizo ver los mayas de una manera diferente, hay un tema que conecta directamente con esto que no hemos tocado, el papel de la escritura maya en la reconstrucción de su historia. Porque los glifos que durante 200 años nadie pudo descifrar, finalmente se pudieron leer, y lo que dicen reescribe todo lo que creíamos saber sobre las guerras entre ciudades-estado. Ese es el próximo video. No te lo pierdas.